Bueno, entonces, buenas noches. Bienvenidos hoy 2 de octubre del 2024. Ya son las 6:21 p.m. a nuestra tutoría remota de análisis de inversión y crédito. Entonces, vamos a mirar primero lo del concurso, un repasito general a lo del concurso. Ya les comparto la pantalla para que podamos repasar algo al respecto. Listo, ahí está la pantalla. Entonces, en el concurso, que fue este el resultado final. El haber conocido el tema del manejo de la bolsa de valores, cómo se comporta, qué quiere decir el resultado, a qué se refiere. Y cada uno de los días que yo les reportaba las notas y las rentabilidades, ustedes se dieron cuenta. Mire, por ejemplo, aquí está el reporte final, donde un equipo no empezó con una buena nota. Incluso este equipo fue el primer día el de la nota más bajita, vea, 3 fue la nota más bajita. Al día siguiente ya tuvo una recuperación, tercer día más o menos, y ya en los últimos 2 días, cuarto y quinto, ya encontramos que terminó como primero en rentabilidad, el día cuarto y el día quinto con rentabilidades positivas, y ya ahí terminó con su nota promedio. Y así por el estilo, un equipo que empezó de primero aquí, el primer día, al día siguiente se le bajó, bueno, entonces esto era de altibajos, esto no era que el que primero le fuera bien en un día, inmediatamente iba a terminar los demás días de manera correcta, ¿no? Se dieron cuenta por los resultados que les iba mostrando cómo se iban comportando. Entonces, este es un concurso en el cual la decisión era de comprar y vender, bueno, el primer día de comprar y en los demás días comprar y vender, de acuerdo con las pautas que se dieron. Entonces, ¿cuál era el asunto? El tema es, sí, yo entiendo que a veces dicen ustedes, profe, eso era muy, muy a la suerte. En parte sí, correcto. En parte es tema de que le apuntáramos a la acción que debería estar en el portafolio de las compras de ustedes o en las ventas. Pero resulta que también habían noticias, habían temas relacionados con algunas acciones en particular, sobre todo la de Ecopetrol. La acción de Ecopetrol se fue cayendo en el concurso, en las semanas que ustedes hicieron el concurso, precisamente por eso, porque habían noticias de la difícil situación que le estaba atravesando Ecopetrol, de la situación de incertidumbre en el mercado, de los resultados que se habían dado en la asamblea, no, en las juntas directivas. Entonces, todo eso lleva a pensar, obviamente, que las acciones de un determinado emisor pueden tener un efecto favorable o desfavorable. Entonces, si uno estaba pendiente de escuchar algunas noticias de importancia a nivel del país, podía presumir, entre comillas, qué acción iba a tener un resultado no tan favorable. Caso específico, vuelvo y repito, Ecopetrol. Así por el estilo de quizás algunos otros elementos, algunas otras acciones, ya no tanto como Ecopetrol que lo mencionaban en noticias de manera directa y clara, sino de pronto algunos sectores que demostraron resultados negativos o bajos en en su manejo de los estados financieros, en sus resultados de utilidades. Y se comentaba el caso de, mm, de las entidades bancarias, financieras, que habían tenido unas pérdidas elevadas, entonces eso conllevó a que esos sectores también tuviesen una caída en su cotización en bolsa de valores. Y así por el estilo, entonces uno podía tomar decisiones con base en unas noticias
en unos resultados, en unas expectativas que el mercado eh, daba a conocer o que se dan a conocer a través de los noticieros y de las entidades que manejan, digamos, este tipo de noticias como son, como yo les decía, el Diario de la República o noticieros específicos en su parte económica que manejaban o que daban ese tipo de mensajes. Eso lo uno. Entonces, poder tomar decisiones con base en resultados del sector o de una empresa en particular, para lo cual se puede uno enterar a través de noticieros, a través de medios escritos o a través de medios visuales o audiovisuales. Lo otro, mm, cuando ustedes compraban las acciones, quizás, por ejemplo, hacer como una especie de portafolio. Sabe uno que, por eso les decía, ustedes son los que toman las decisiones, a ver qué estrategias quieren tomar o quieren utilizar. Entonces, más que una estrategia, una forma importante de poder mm, eh, crear un portafolio es eso que ustedes iban haciendo todos los días de unos determinados emisores o entidades que cotizan en bolsa, es tratando de dividir, de conocer primero conocer, como les decía, a qué se refieren esos nombres de acciones, porque si no sabemos qué es un CENEC, qué es un ETB, qué es un Balsimesa, cosas así, los nombres, los mnemotécnicos, pues no teníamos ni idea. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿Qué tipo de acciones son? Ni idea. Entonces, primero identificar esas acciones, qué son, a qué se refieren, qué empresas son. Segundo, identificar esas empresas de qué sector. Son del sector hidrocarburos, del sector energético, del sector comercio, del sector inversión, del sector financiero, del sector textil, etcétera. Entonces podía uno identificar qué tipos de acciones, a qué se refieren las acciones que estábamos ahí revisando o que ustedes iban a comprar o adquirir. Eso era importante. Y con base en ello, armar un portafolio que no llegase, que no fuese un portafolio todo recargado hacia un solo sector. Entonces se compraron todas las acciones de los mismos, del mismo sector. Compraron del BBVA, compraron de Bancolombia, Banco Bogotá, BPF de Vivienda, Corfi Colombiana, entonces todas de un mismo sector financiero, por ejemplo. ¿Qué sucedía? Pues al comprar todas de un mismo sector, se tiene un riesgo alto de que si ese sector no le funcionan bien las cosas, no se maneja bien, no tiene un buen comportamiento, inmediatamente viene la debacle y se le caen todas. También al contrario, ¿no es cierto? Si a ese sector le va bien, pues entonces todas las acciones ahí metidas en esa misma compra, pues le va a beneficiar. Pero para evitar que le sucediera, evitar riesgos, lo que se hace es entonces diversificar, pasar de un sector a otro, no tenerlas todas en el mismo sector, tener de unas y tener de otros sectores. Eso también era importante. Lo otro, mm, cada vez que ustedes hacían una compra y hacían una venta de acciones, les cobraba una comisión, como sucede en la vida real. Cada vez que vamos a comprar una acción, nos cobran una comisión. Y cada vez que vamos a vender, nos descuentan una comisión. Si compramos, nos cobran, pagamos. Si vendemos, no nos dan toda la venta, nos descuentan la comisión. Así estaba en los ejercicios. Ustedes no tenían que hacer operaciones para comisiones, simplemente que no se pasaran de los topes y que las platas les alcanzaran todos los días. Y obviamente registrar de manera correcta los precios y las cantidades. Entonces, ¿qué sucedía? Que se dedicaron de pronto a comprar muchas cosas y a vender también muchas. Eso cada vez que hacían esa operación eran comisiones y comisiones y comisiones. Entonces ahí lo ideal pues era tratar de dejar algunas acciones muy estables, quieticas. Y otras sí, ya si uno ve un movimiento fuerte, brusco, pues sí, mirar si se salen de ellas o si se adquieren más. Pero un error garrafal
que no todos lo cometieron, pero sí algunas personas, algunos equipos de trabajo, y que eso pues por lógica no se debe hacer, es que compraban un mismo día y la vendían el mismo día una misma acción, un mismo emisor. Ejemplo, compraron Éxito, 1000 acciones, y ese mismo día, en la misma operación, vendieron Éxito 500. Les cobraron comisión en la compra de las 1000 y les cobraron comisión en la venta de las 500. Pagaron doble comisión con un mismo emisor. Eso no tiene sentido, obvio. Entonces ahí que era el ideal, en lugar de decir, compro 1000 y luego, perdón, sí, compro 1000 y vendo 500 o vendo 500 y compro 1000, pues compre 500, la diferencia, no haga sino una sola operación, no la doble. Hacían doble transacción, vender y inmediatamente comprar. El mismo emisor, no tiene sentido, ¿no es cierto? Esa es una, esa era una operación que nunca se debió hacer. No digo que todos, pero sí algunos equipos, o tal vez uno, bueno, no recuerdo en este momento, lo realizaron. Entonces quería traerles esa claridad. Eso no se debe hacer. Eh, los errores que cometieron, sí, ¿qué tipo de errores? Confundían de pronto un precio con una cantidad en las hojitas del archivo que se les envió. Yo no recuerdo, estaba primero tal vez la cantidad y luego estaba el precio, pero en la página nos reportaba al contrario. Primero nos reportaba el precio y más adelante en otra columna nos reportaban las cantidades. Entonces a veces se confunde uno detrás la parte de colocar lo que es precio como cantidad o cantidad como precio. Entonces pues ahí había también algún error en algunas personas o equipos. Mm, y lo otro que algunos no, tal vez no lo habían entendido, no lo entendieron, era que estaban comprando o vendiendo mucho más de lo que se había negociado en la bolsa de valores, que se les aclaró. Si Éxito, volvamos al mismo caso, Éxito. Entrábamos hoy a la página y buscábamos Éxito, precio, listo, y la cantidad. Veíamos qué cantidad había negociado. Y si Éxito ese día no había negociado, por ejemplo, sino 1000 acciones, yo no podía ni comprar ni vender más de 1000, máximo 1000, que eran las que habían negociado en ese día. Además, pues obviamente si iba a vender, primero que las tuviese, porque entonces uno pensaría, pero yo tengo 3000, pues voy a vender las 3000 porque las tengo. Si son mías, las tengo, pero resulta que usted las tiene y las vende, son suyas. Pero en el mercado no se negociaron 3000, en el mercado solamente se negociaron 1000. ¿Eso qué significa? Que ya cuando usted lleve las 3000 a venderlas, no le van a comprar las 3000. No hubo negociación en el mercado sino de 1000. Entonces no podía vender sino 1000, no 3000. ¿Ok? Así las tuviese en su portafolio. Eso se les había aclarado dentro de la presentación. Bueno, muy bien. Entonces, eh, eso es importante considerar esos temas para que ustedes cuando ya en la vida real, pues es muy diferente. Esto aquí no estábamos perdiendo plata ni ganando plata, sino conociendo. Sí, uno se afana que la nota y que no sé qué, pero bueno, es una nota simplemente. Y como les dije desde el comienzo, los resultados iban cambiándose ostensiblemente. Íbamos teniendo curvas de que unos grupos empezaron bajitos y luego terminaron los primeros, ahí está la rentabilidad, las notas la daba la rentabilidad. Y la dispersión que había entre una rentabilidad y otra, pues esa era la nota más, ese era el que marcaba más la nota. Cuando daban unos equipos positivos, rentabilidades positivas, y otro daba negativo, pues había una dispersión grande, porque unos dieron positivo. Ay, pero profe, es que lo mío fue un negativo bajito, sí fue negativo bajito, pero dio negativo. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que le afectaba su rentabilidad como tal, se le afectó en comparación con sus con sus con los demás equipos de trabajo. Eso era, ¿no? Como se lo expliqué, según la dispersión que se tenga, se iba la nota. Entonces yo iba asignando la nota, las ordenaba cada día según la rentabilidad, y íbamos sacando 5, 4, 8, tan, tan, tan. Qué tanta dispersión, qué tan lejos o tan cerca estaba, y entonces ahí se iba dando la nota. Pues finalmente ningún equipo terminó con nota negativa al promedio final.
todos terminaron con nota positiva, ahí está el promedio final, 3.9, 4.6, 4, 4.4, 3.9, 3.8, 4.1. Bien, entonces fue un promedio, pues, más o menos cercano a 4, casi 3.8, 3.9, unos con más rentabilidad que otros. De eso se trataba. Entonces, tratar de cometer los menos errores de lo que les dije, de no comprar y vender la misma acción y negociar máximo en compra y o venta las cantidades que se negociaban en la bolsa. No que yo quisiera, sino las máximas que se pueden transar en ese día. Entonces ya, pues este es un resultado y este es un concurso que algo les va a quedar a ustedes para que conozcan qué tipos de acciones. Ustedes vieron que la negociación de un día era solamente por ahí en una pantallita y media que uno podía ver todas las acciones. Todas, digo yo que son 20, 25, las máximas que se negociaban. Y ustedes tenían que escoger entre esas 20 o 25 las que iban a comprar o vender. Si esto hubiese sido en un mercado como el de Estados Unidos, de la Bolsa de Nueva York, ¡ja! Ahí estaríamos todavía revisando. Son páginas y páginas y páginas y páginas de bolsa, de emisores, de acciones. Es una cantidad exagerada. No más que ellos tienen un estándar no, una referencia, un indicador de referencia del mercado accionario que se llama Standard Poor's. Ese es un indicador, el S&P. Son 500. ¿500 qué? Acciones. Las más representativas son 500. Y de esas 500 que se negocian en Bolsa de Valores diariamente, la Bolsa de Valores de Nueva York, se determina ese indicador, el Standard Poor's. En nuestro país ese hay un indicador que se llama el IBC. Perdón, el IBC ya no, ese ya no, el índice de la base, el índice general de la bolsa, ese ya desapareció. Ahora tenemos el Colcap, que también había un emisor que se llamaba el Colcap, una acción, un emisor. El índice Colcap es de máximo 20 acciones. Entonces, de las que ustedes veían todos los días, la bolsa de valores toma las 20 de mayor transacción. Y de acuerdo al comportamiento de esas 20, según si están subiendo, si tienen un efecto positivo, están incrementando o están disminuyendo, saca un índice, el índice Colcap. Y ese índice medido de un día para otro, índice de hoy contra el índice de ayer, el índice de ayer contra el de antier y así sucesivamente, el índice de cada día genera una variación porcentual y esa es la variación Colcap que tenemos en nuestro país. Entonces, es un mercado muy incipiente, muy pequeño, no es una cosa exagerada. Ustedes lo vieron y lo evidenciaron, las acciones que podían elegir. Entonces, sí, vuelvo y repito, si esto lo hiciéramos con otro mercado, pues ahí sí ya el trabajo es mucho más arduo. Entonces, ese, por ejemplo, ese que les estoy comentando, el de Nueva York, el Standard Poor's, son 500. Nosotros son 20 las que se toman de referencia para el indicador. Ellos toman 500 acciones para un indicador, pero acciones son miles, no sé cuántas, no sé cuántas acciones eran, y suman 500. Y de esas 500, las de mayor bursatilidad sacan el indicador de Standard Poor's. Nosotros lo sacamos con 20. Hay una diferencia enorme. Entonces es un mercado pequeño, no es un mercado grande, que se trata de que se incentive. Ese es el famoso mercado de capitales que hay en nuestro país. Y como se dieron cuenta, son muy pocas las acciones que están cotizando allá en Bolsa de Valores. Para cotizar en el mercado accionario, en el mercado de la Bolsa de Valores, no es que la Bolsa de Valores escoja, oiga, usted venga aquí, venga a cotizar. No, eso es a libre decisión por parte de la empresa. Por ejemplo, Ecopetrol no empezó a cotizar en bolsa de valores sino como hasta el 2007. Y Ecopetrol existe desde el año 1960, en la ley de mares, 60, 62. Y todos los años anteriores, es que no había bolsa de valores. Bueno, entonces cuando se constituyó la bolsa de valores, que antes eran tres bolsas de valores. Antes existía la bolsa de valores de Bogotá, la bolsa de valores de Medellín y la bolsa de valores de Occidente, en Cali. Y eran operaciones independientes, cada uno tenía sus movimientos y sus empresas asociadas o afiliadas o que cotizaban. Luego se unieron los tres y crearon la BBC, la Bolsa de Valores de Colombia, que es en la que ustedes concursaron. Y cuando existían las tres bolsas de valores hace muchos años, no existía Ecopetrol. Ecopetrol no cotizaba y era la más importante del país. Siempre ha sido la empresa número uno en el país, en ventas, en generación de empleo, en activos.
Bueno, utilidades o pérdidas ya es otro tema, pero era la número uno y no estaba en la bolsa de valores. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta de qué tan importante es para nosotros. No, no lo vemos importante y los empresarios, los accionistas, el manejo, el mercado, no le pone mucho cuidado a este tema. Pero por lo menos conocimos ese manejo de acciones y conocieron ustedes unos temas, unos indicadores y un tipo de acciones que compraron y vendieron. Entonces, que aquí, como les dije, aquí no hay ganadores ni perdedores, simplemente como concurso, pues obviamente como concurso, unos van a tener mejor nota que otros, como todo, como en una carrera, como en una competencia, unos llegan primero, otros llegan no primero, pero todos llegaron, entonces todos ganaron, todos cumplieron, todos llegaron a la meta, cumplieron el cometido. Y ya con un resultado, cada uno, que entonces lo importante es pues aprender de esto que se conoció y que se vio y que les quede ahí como una muy buena enseñanza este tema. Eso espero que por lo menos hayan tenido esa satisfacción de conocer el mercado. Bueno, muy bien, sigamos entonces ahora sí con nuestra actividad. Estábamos en la liquidación de créditos, ya hicimos la liquidación de créditos sobre saldos de capital y la hicimos sobre cuota fija. Vamos a las otras dos. Hicimos ya dos, nos hacen falta dos tipos de liquidaciones, que son el de sistema leasing y el de créditos en UPR. Para leasing, entonces voy a copiar el mismo formato que hicimos aquí de cuota fija. Vamos a copiarlo aquí en otra hoja. Acá lo voy a copiar para hacer el de leasing. Ahí está. Ya lo ampliamos aquí. Listo. Dejamos las mismas indicaciones de los anteriores, es decir, bajo las mismas premisas de cuando hicimos árboles de capital, un crédito de 240 millones a 6,5 años con una tasa del 14,40 efectivo anual con 12 pagos mensuales. Y aquí hicimos nuestro despeje por función financiera y por tacita manual, o sea, mecánicamente, sin función, sino como si fuese en una calculadora o a mano. Cuota fija, los 240 millones, 6 años y medio, 14,40 efectivo anual. Mensual hicimos las tasas y calculamos el valor de la cuota fija, e hicimos la liquidación del crédito, distribuyendo la cuota entre una parte para capital y una parte para intereses. Ahora vamos a hacer aquí leasing, le hace leasing financiero. Entonces, liquidación, crédito, leasing financiero. Los mismos 240 millones a 6 años y medio, 14,40 efectivo anual, 12 meses, valor cuota fija. Bueno, eso nos toca quitarlo acá. Y aquí vamos a tener, entonces quitemos aquí esto, quitemos la cuota fija, que lo vamos a calcular. Bueno, ahorita calculamos aquí. Y vamos a tener adicional a lo que se liquidó con el sistema de cuota fija, es que en el sistema de leasing existe lo que se denomina la opción de compra. Ya les explico. Y esto lo vamos a determinar en un porcentaje. Este porcentaje, aquí lo vamos a utilizar con el 10%. El porcentaje de opción de compra es que el leasing, lo que traduce, la traducción literal de leasing es arriendo o arrendamiento. Entonces es un arrendamiento financiero. ¿Qué es esto? Que nosotros no estamos comprando el bien, el producto, el activo. Entonces, por ejemplo, si estos 240 millones que liquidamos aquí de un crédito y aquí de una cuota fija crédito, nos dieron los 240 millones para adquirir, para invertir, para comprar un activo, un bien, un vehículo, una maquinaria, un equipo, una vivienda, nos dieron una plata. En el leasing no, no nos dan plata, no nos giran ningún cheque, no nos dan los 240 millones para que vaya y compre, no. Leasing
compra el bien, lo que necesitemos, y nos entrega el bien. Lo compró la compañía de leasing, no nosotros, no la empresa o nosotros como personas naturales. Entonces lo adquiere la compañía de leasing. Existen compañías de leasing o firmas que hacen esa labor. Lo compran y nos lo dan en arriendo. O sea, a ellos les vamos a pagar es un arriendo, por eso es leasing, arriendo, un arrendamiento. No es mío, no es de la empresa, no es de nosotros, es de la entidad financiera de leasing. Entonces, como le estamos pagando un arriendo durante un plazo, se establece cuánto plazo, 3 años, 4 años, bueno, aquí lo estamos haciendo a 6 años y medio, vamos a liquidarlo igual. Al final de los 6 años y medio existe la opción de compra. Obvio, dice uno, si ya llevo pagando 6 años y medio de arriendo, no se justifica que terminado el plazo vengan y me recojan el equipo, el vehículo, la casa, lo que me dieron en arriendo y se lo lleven y yo me quede sin nada, sino que me dan la oportunidad de quedarme yo como dueño de ese bien. Entonces existe la opción de compra que se paga al final del plazo. Eso es lo que hace el leasing. Realmente uno habla de opción como si fuera una alternativa. O lo toma o lo deja. No, se denomina opción, pero es casi que una potestad de que hay que hacerlo. Entonces no debería ser una opción de compra, sino valor de compra o porcentaje de compra. No te digo que obligatorio, pero prácticamente quién no va a querer decir yo me quedo al final con esto, porque esto ya lo he pagado como arriendo, pues déjemelo en mi propiedad. Entonces hace ese pago. Entonces, como hay una opción de compra, vamos a calcular cuánto queda la cuota teniendo que hacer un pago mensual, aquí en este caso mensual, fijo como una cuota fija, pero con una opción de compra, a diferencia del que hicimos la vez pasada o hace ya 15 días, porque hace 8 días no tuvimos tutoría, ¿no es cierto? Estaban ustedes en el concurso. El que hicimos hace 15 días, que fue el de cuota fija, donde nos dieron la plata y distribuimos la cuota para cada uno de los meses entre capital e intereses hasta terminar de pagar, al final saldo cero. En los 78 meses, que son 6 años y medio, saldo cero, y se pagaron los 240 millones. Aquí en el de cuota, en el de leasing, pues el valor de la cuota se va a calcular de la misma forma que se hizo el anterior, pero descontándole algo, esta opción de compra. Yo digo, listo, usted va a hacer uso de la opción de compra, entonces al final, entonces a los 240 millones le debemos quitar o restar esta famosa opción de compra. ¿Listo? Entonces voy a hacerlo aquí por funciones financieras. Eh, la opción de compra, vamos a incluirle aquí otra fila para que nos quede más claro. La opción de compra, insertar, representa entonces un valor, valor de la opción de compra, valor de la opción de compra. Una cosa es el porcentaje de opción de compra y otra es el valor de opción de compra. ¿Y de cuánto es esto? El valor entonces será el 10% por los 240 millones, o sea, 24 millones de pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que en la última cuota, el saldo de capital, en la cuota 78, aquí en este caso 6 años y medio, no va a ser cero. Bueno, aquí esto está mal liquidado porque no hemos calculado. Aquí vamos a borrar todo esto para que no se nos confunda. Estaba copiando el formato. Listo. Estamos en cero. Entonces, al final, el saldo de capital en la cuota número 78, 6 años y medio, no va a ser cero como fue aquí, el de cuota fija. Cuota 78, cero. Quedó liquidado el crédito. Crédito sobre saldos de capital, cuota 78, cero. Saldo, cero. Aquí no, aquí nos va a quedar un saldo. Y el saldo que nos va a quedar aquí es precisamente este valor de la opción de compra. ¿Qué quiere decir? Que usted va a pagar unas cuotas o se van a pagar unas cuotas mensuales de acuerdo con la operación que vamos a hacer ahorita, y al final le va a quedar un saldo. Dice, señor, usted quedó debiendo 24 millones aquí. Es la opción de compra, es decir, que en la cuota final, en este caso la número 78, se paga el valor de la cuota.
más la opción de compra, para que usted sea el dueño del bien, como ya lo explicamos. Muy bien, entonces con las funciones financieras, bueno, la tasa ya lo vimos, hicimos la tasa por funciones, tasa nominal, convertimos una efectiva anual a una tasa nominal con 1440, que es la tasa, y le va diciendo la fórmula en Excel en la función financiera, tasa efectiva, punto y coma, y el número de periodos, que son 12, que son meses, no son 12, no son 78, estamos hablando de la tasa, cómo convertir la tasa a una tasa mensual aquí. Entonces la llevamos en Excel a través de las funciones a una tasa nominal y luego esa tasa nominal la dividimos entre los 12 meses para que nos dé la del mes con el redondeo de 4 decimales porque son porcentajes para liquidarlo con 1,13000% mensual. También lo hicimos aquí con la fórmula manual, también lo utilizamos de la función redondear, 1 más la tasa efectiva elevado a la 1 sobre B5 doceavos, un doceavo que es la tasa del mes, menos 1 y le aplicamos el redondeo de 4 decimales y nos daba exactamente igual con la función financiera, esta de tasa nominal, y con la fórmula de elevado a la 1 sobre, sobre el número de periodos, sobre la periodicidad. La cuota fija del leasing, entonces la vamos a calcular también por función financiera y la vamos a hacer a mano. Entonces, por función financiera, escribimos igual la que ya hicimos en la tutoría anterior con el de cuota fija, la opción o la función que se llama pago. Escriben la palabra pago, paréntesis, y él nos va pidiendo, aquí ya lo vimos, en la parte inferior nos va diciendo qué necesito. Entonces, aquí está en color negrilla, es la tasa, entonces esta, 1.13. Todo en Excel lo utilizamos siempre en función de de las celdas donde están los datos. Punto y coma. Número de periodos, entonces sabemos que son 6 años y medio. Aquí no podemos dejarlo así, porque esta es una tasa mensual. Y si dejamos 6,5 son años, entonces él no nos va, él nos hace un cálculo, pero va a quedar errado porque estamos utilizando tasa mensual y número de periodos anuales. No. Entonces, como la tasa es mensual, el número de periodos que nos dice aquí en la parte inferior, NPER, también tienen que ser mensuales. Entonces, estos 6,5 años por los 12 que son 12 meses de un año. Entonces, aquí esta operación nos van a dar las cantidades de meses, que son 78. Punto y coma. Ahí vamos mirando en la parte de abajo que ustedes de pronto no alcanzan a ver porque está muy pequeñito, pero cuando ya lo apliquen y lo aprendan, que es cuando lo hacen, ahí van a darse cuenta qué es lo que está diciendo. Tasa, punto y coma, NPER, número de periodos mensual, punto y coma, BA, es el valor actual. ¿Qué hicimos? Le cambiamos el signo. Ahí no nos dice que lo escriba como menos, pero nosotros ya sabemos que si lo dejamos así, sin cambiarle el signo, ese resultado nos va a dar negativo. Es el mismo que si nos diera positivo, el resultado no cambia. La cifra, el valor no cambia, cambia es el signo. O que nos da negativo porque no le cambiamos el signo al crédito, al valor, o que nos da positivo porque lo colocamos negativo el valor del crédito y listo. Entonces le decimos menos, valor actual es el valor del crédito, 240 millones. En este caso no es crédito, como les decía, porque aquí no nos prestan plata, aquí es un arriendo. Punto y coma. BF, aquí nos pide valor final. Valor final son estos 24 millones, es la opción de compra que se paga al final del año, al final de los 6 años y medio, como ya les dije. Entonces, hay un valor actual, punto y coma, y hay un valor final, que es el BF de la opción de compra. Punto y coma, pago o tipo, perdón, cero al final o uno al comienzo. Si le dejo uno, el pago es al comienzo, es anticipado. Si le dejamos cero, el pago es al final, es vencido. Entonces, ¿qué debemos dejar? Cero. Cero para que sea tasa o, perdón, valor de cuota vencida. Y ahí ya terminamos, cerramos paréntesis. Y aplicamos la función financiera para calcular el valor de una cuota en el sistema leasing financiero. Enter. Vean que el valor de la cuota, 4.452.000 mensual, es muy diferente al que se hizo en la tutoría anterior, que era 4.645.000. Aquí es 4.450.000, una cuota más bajita, porque estamos descontándole la opción de compra. Esto es a través de la función financiera. Ahora hagámoslo aquí con la función manual, con la fórmula. Y aquí ahorita lo hacemos con la fórmula.
Valor, bueno, no escribo sin valor cuota leasing, digámoslo más que cuota fija, valor cuota leasing, valor cuota le hace. Entonces, el valor de la cuota leasing ya no es como en el anterior que habíamos hecho, que era con el valor del crédito y luego al valor del crédito le aplicábamos aquí uno más y a la n, no sé qué. Aquí es, entonces simplemente le vamos a cambiar, que es el valor del crédito, correcto, los 240, o no le digamos valor del crédito, digámosle valor de la operación leasing, que esto no es crédito, operación leasing. El valor de la operación de leasing, pero menos a ese valor de los 240 millones, le tenemos que quitar la opción de compra. Pero si le decimos 240 menos 24, pues él hace una resta. Pero resulta que estos 24 y estos 240 están en diferentes periodos. Los 240 millones son hoy, cuando no nos dan la plata, sino nos dieron el bien. Supongamos que hoy nos llegó la máquina, el equipo, el vehículo, la casa, lo que se haya adquirido por leasing o la operación que se haya acordado. Ya nos llegó. Nos hicieron, entre comillas, el desembolso que no nos dieron plata, sino un bien, un activo. Y ese bien está hoy. Y la opción de compra no la pago hoy, la pagamos al final. Entonces, un principio de las matemáticas financieras, de la ingeniería económica, que ustedes vieron ingeniería económica o matemáticas financieras, es que yo no puedo ni sumar ni restar plata de diferentes periodos. Por eso cuando hicimos los análisis de los créditos, lo peor que uno hace es, ¿cuánto pago de cuota? 1 millón. ¿Y cuántas cuotas son? 100. Entonces pago 100 millones. 100 por uno. No, porque el valor de la cuota, así sea el mismo, 1 millón todos los meses, son de diferentes fechas. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues que diferentes fechas son diferentes capacidades de pago. No es lo mismo 1 millón hoy que 1 millón dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 10 años. Son cifras totalmente diferentes. Entonces, así sumas o restas de platas en diferentes periodos no se pueden o no se deben hacer. Entonces, aquí tampoco vamos a cometer el error de que 240 quítele los 24, porque estos son hoy y estos 24 son dentro de, cuando termine el crédito, dentro de 6 años y medio. Entonces, 24 millones dentro de 6 años y medio, pues eso ya no vale mayor cosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Al valor de la operación de leasing le tenemos que restar el valor de la opción de compra, valor de la opción de compra, valor de la opción de compra, pero ese valor de la opción de compra traído a presente. Como esto es dentro de 78 meses, dentro de 6 años y medio, los tengo que traer a precios de donde están los 240 para poder hacer esta resta. Y para traerlos a presente simplemente se divide ese valor de la opción de compra entre uno más la tasa elevado a la n, elevado a la n, a la número de periodos. Y con esta operación, vamos a ponerlo mejor aquí así con este paréntesis, con este cuadradito y aquí también con el cuadradito al comienzo. Esta sí ya es una resta de dos valores en un mismo periodo. La operación de leasing hoy y la opción de compra que la hemos traído a presente, o sea, la hemos dividido entre algo para que me la descuente. No diga menos 24, sino menos 24 traído desde 78 meses a hoy. ¿Cuánto vale el valor presente? Y ya con esto, de ahí en adelante sigue igual a lo que ya habíamos hecho con el anterior crédito. Todo esto entonces va por uno más i a la n por i sobre uno más i a la n menos 1. Entonces llevemos esto ahora aquí a nuestra fórmula. Entonces voy a irme para acá, voy a traer este valor aquí y veamos la fórmula. Ya la teníamos hecha aquí con el anterior ejercicio, pero vamos a cambiarle algunos daticos, o mejor dicho, para que no nos confundamos, vamos a hacerla completica otra vez. Igual, abrimos aquí dos paréntesis. Dirán ustedes, pero aquí no abrió sino uno, sí, pero como vamos a hacer una resta, es conveniente tener dos para que no se nos traslape una operación con otra. Valor de la operación de leasing, 240. Estoy aplicando la fórmula que tenemos aquí con los datos. Menos
Valor de la opción de compra, los 24 millones. Pero esos 24 nos dice que van divididos, eso solamente los 24, divididos, paréntesis, uno más la tasa mensual. Cualquiera, el 1.13 este o el 1.13. Y ese 1.13 elevado a la n, a la número de periodos, no 12. 12 es la forma de pago. No a las 6,5 años, porque estos son tasas mensuales, no puedo elevar a 6,5 años con una tasa mensual. O sea, si colocamos tasa mensual, el exponente también en meses, entonces elevado, paréntesis, a las 6,5 por 12. Ahí que fue lo que hicimos, pero aquí no dice eso, me dirán. Aquí dice es que elevado a la n, es que este es n. N es esta operación, pero aquí ¿por qué no escribimos entonces elevado a la tal por tal? No, porque no sabemos el n cómo esté. Está dado en años, entonces lo tenemos que convertir a meses. Si no lo hubiesen dicho aquí 78 meses, ya listo, elevado a la 78. Entonces ya sabemos que es el número de meses. Este es el numerador. Entonces todo esto, aquí cerramos este corchete, entonces aquí cerramos el paréntesis. Ahí los colores nos va diciendo, aquí me toca cerrar dos. Ah, bueno, entonces no había, significa esto que no había necesidad de abrir dos. Aquí ya nos cerró el rojo, que fue este rojo que abrimos al comienzo. Entonces, si yo le quito aquí el comienzo el negro, lo dejamos abierto solo uno, ya. Aquí cerramos, vea, abrimos color negro, cerramos color negro. Ese es el numerador. Vamos hasta acá. Vamos hasta aquí en la operación, hasta acá. Esto va multiplicado, entonces, por. Ahora vamos a hacer otra división. Un numerador y un denominador. Aquí si abrimos dos paréntesis, uno más, estamos acá, la tasa, 1.13 elevado paréntesis. Aquí no dice que elevado a la n paréntesis, no. Nos toca hacer paréntesis para hacer meses. 6,5 años elevado a la n por 12. Vamos aquí. 1 más i a la n. Perdón, aquí cerramos. Y esto va por la tasa. 1.13. Hasta ahí va este numerador. Cerramos un paréntesis y ahí vemos que se cerró el negro este. Por abrimos un color negro y cerramos negro, ya nos quedó esto. Ahora va dividido sobre, va el denominador. Abrimos dos paréntesis. Uno, vamos acá, más la tasa, 1.13, cerramos paréntesis, elevado, abrimos otro paréntesis porque nos pide el n, y el n es 6,5 años por 12 meses, que nos convierte a los años a meses. Cerramos paréntesis, vamos aquí. 1 más i elevado a la n. Y menos 1, dice aquí al final. Menos 1. Cerramos otro paréntesis. Y aquí en el denominador abrimos negro y cerramos negro. Listo. Este resultado nos tiene que dar esta misma cuota que está aquí en color verde. 4, 4,52, 4,78. Pues esto es mucho más extensa, obviamente, porque es la fórmula. Aquí lo hicimos con una función Excel facilito, pero para que lo veamos de las dos formas. Y ahí está el valor. 4, 4,52, 4,78 y 4, 4,52, 4,78. Entonces voy a cambiarle aquí que no digamos valor del crédito porque esto no es crédito, sino esto es valor operación leasing. Operación leasing. Leasing financiero. Eso. Dejémoslo así más clarito para que no veamos que esto es un crédito. Listo. Entonces ya lo hicimos por función financiera, aquí con una fórmula muy sencilla. Y lo hicimos aquí con una fórmula extensa que es la parte mecánica. Cualquiera de los dos, exactamente igual. Ahora vámonos entonces aquí a la liquidación en la tablita. Entonces hay un saldo, hay un abono, hay unos intereses, hay una cuota. Entonces el saldo, los 240 millones. En el periodo cero no hay pagos de intereses, no hay cuota. ¿Cuándo habría cuota en cero? Ya lo dijimos, cuando sea anticipada. Estamos trabajando con tasas o con cuotas vencidas. O sea, nos dieron el bien hoy y hoy no pagamos cuota. La primera cuota dentro de un mes, el 2 de noviembre, pagamos la primera cuota. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces las cuotas van a ser igual, cualquiera de las dos, o esta, cualquiera. Está exactamente igual. Y esa cuota la dejamos fija, F4.
Esa cuota la copiamos aquí en todos los meses. Es la misma, 4,452, 4,78. Ahí está, durante los 78 meses. Y nos devolvemos en la liquidación. Esta lo hicimos hacia atrás, tal como hicimos el de cuota fija la vez pasada, muy diferente a como hicimos el crédito sobre saldos de capital, que lo primero que calculamos fue el abono, le sacamos el saldo, le sacamos los intereses al saldo y luego sumamos para saber la cuota. En el cuota fija hicimos primero la cuota, cuánto de intereses, cuánto le sobraba capital y cuánto nos quedaba de saldo. Lo hicimos hacia la izquierda, de para atrás. El leasing igual, nos vamos a devolver. Entonces los intereses serán iguales al valor del saldo. Estamos en el mes uno, el saldo en el mes anterior. ¿Cuánto nos van a cobrar? Sobre 240 millones, que fue la operación de intereses. No nos van a cobrar sobre lo que nos quede aquí, porque todavía no hemos pagado nada. Estamos al final de, aquí es como si estuviéramos parqueados el 2 de noviembre. Llegamos a la entidad financiera, señora entidad financiera, vengo a pagarle la primera cuota del leasing, 4 millones, 2 de noviembre del 2024, dentro de un mes. Dicen, listo, recibieron los 4 millones y ¿qué hacen allá? Le abonan primero a los 240 millones de la operación todo lo que nos dieron o nos dieron en equipos, en máquinas, por la tasa de interés. 1,13 y esa tasa la dejamos fija para poderla copiar ahorita hacia abajo. Entonces, de los 4 millones que pagamos de cuota, 2 millones se van a ir a intereses, que son a los 240 por la tasa y dejamos fija la tasa. ¿Cuánto se va a capital? Pues la diferencia. Entonces, la diferencia será a los 4 millones de cuota que va a pagar, ya le descontaron 2 millones para intereses. Se supone que lo que falta, para que cuando se sume capital y más intereses de los 4, lo que falta es abono al capital. Entonces a capital le van a abonar 1,740,000 de los 4. Y cuando sumemos estas dos, ahí le va la suma, 4,452. La suma de capital e intereses siempre va a ser lo mismo, la misma cuota. ¿Y cuánto le queda el saldo? Pues la operación fue de 240 millones y dentro de un mes ya le abonó 4 millones, pero no le abonó todo a capital, una parte de intereses y otra parte de capital. Entonces le descuentan al crédito, perdón, a la operación, lo que se le abona a capital. Entonces le descontamos aquí 1,700,000 a 240 y queda con un saldo de obligación de 238. Esta operación se repite en todos los meses. La copiamos y la pegamos todos los meses. Exactamente igual. De tal suerte que si voy en la cuota 50, dentro de 50 meses, 4 años y 2 meses. En la cuota 50 voy a mirar cuánto le pagué al banco, a la entidad, 4,452,000. ¿Cómo se los distribuyeron? 1,400,000 para intereses y 3 millones para capital. Siempre la suma de estos dos, capital más intereses, aquí está en la parte de abajo, es el valor de la cuota. 4,452,000, 4,78. Siempre suma lo mismo. No lo hicimos de suma, sino de para atrás, como resta, porque así es que se liquida. ¿Cuánto de intereses y el resto va a capital? ¿Y qué pasa en la cuota 60, cuota 78? Vea, aquí nos quedó el saldo, no nos quedó en cero, como hicimos el de cuota fija. Cuota fija, ¿en cuánto nos quedó el saldo? Cero, que no era un leasing, se pagó. Aquí hay un leasing que al final entonces hay que pagarle a la entidad 4,452,478 de cuota más 24 millones de la opción de compra, que se paga al final, terminado el plazo. Eso es. Estas sumas, que no las debemos hacer porque son de periodos diferentes, es lo que uno primero hace. ¿Cuánto pago de cuota? 4 millones. ¿Cuántos meses? Pues va a pagar 347 millones, dice uno. Y apenas la operación fue por 240, entonces estoy pagando 100 millones más, estos 131 millones de intereses. Eso es, no, esto no es así, porque las platas de un mes son diferentes a las de otro. Y aquí son 6 años. Las platas de un año son distintas a las del segundo, a las del tercero, a las del cuarto. Es decir, estos 4,452,000 hoy, dentro de 6 años y medio, eso ya le da uno risa. Dice, son los mismos cuatro, pero dentro de 6 años y medio ya tenemos otros sueldos, tenemos otros ingresos, tenemos unos recursos mucho más elevados que lo que teníamos al comienzo. Entonces, por eso no se deben sumar. Yo aquí les hice la suma, pero no se van a tomar las decisiones por el que dé más bajito o el que dé más alto. Es por la capacidad que tengamos. Puedo pagar esto, me sale mejor así,
tenerlo como un leasing, como un arriendo y no como propio. Bueno, entonces esas son las decisiones que ustedes van a tomar. Listo, los tres sistemas aquí, saldos, cuota fija y leasing. Y el cuarto y último sistema que vamos a ver hoy es el del crédito en VR. En la página del curso, yo les dejé aquí la plantilla. Aquí está, plantilla para liquidación crédito en VR. Yo ya lo bajé acá. Es esta plantilla que vamos a ver aquí. Entonces aquí vamos a hacer ahora la operación en VR. Entonces, valor del préstamo o deuda, los 240 millones. Tiempo en años, los mismos 6,5 años. No es sino colocar 6,5. No es colocar aquí los 78, no. Y aquí al frente le aparecen ya los meses, 78, que es como lo hemos hecho, ¿no es cierto? Aquí como lo hicimos, con 78 meses. Todo esto está hecho aquí con 78 meses, 78 cuotas. Entonces, 6,5 y aquí automáticamente 78. Puntos adicionales a la VR. Bueno, entonces aquí este sistema de VRs significa unidad de valor real. Esta es una forma de liquidación que se utiliza para créditos, principalmente en el sector financiero hipotecario. Pagar un leasing habitacional, es esto, como un leasing habitacional. Bueno, ese era el anterior, un leasing habitacional con VR o pagar un crédito en VR, sino en pesos. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí a usted no le van a prestar 240 millones de pesos, le van a prestar son tantos VRs. Vamos a buscar la VR en cuanto estamos a tomar como referencia la VR de esta semana. Vamos a buscar aquí en un Google. Perdón, me acomodo aquí mejor. Listo, aquí. Valor VR hoy. Unidad de valor real, 16 de septiembre, 17 de septiembre, 19 de septiembre. A ver, por aquí debe estar. Valores de la unidad de valor real. Aquí debe estar. Banco de la República. Vamos a entrar aquí a ver qué nos dice. En el ejercicio que ustedes van a aplicar, creo que yo les di el valor de la VR. Aquí está. 16, 17, 18, 19, 20. Bueno, eso es octubre. Mire, está ya hasta el 15 de octubre. Pero ustedes ven que es la misma. 375,88.401. Esto es como la tasa de inflación que va aquí acumulada hasta el 15 de octubre, 6,84, 6,12. Entonces vamos a utilizar esta. Esta está dada por el Banco de la República. Banco de la República certificado vigente para el periodo 16 al 15. Por cada mes la sacan mensualmente. Una resolución. Variación mensual de IPC de agosto, valor de la VR 15 de septiembre, 375,8401. Les escribimos aquí, valor de la VR 375,8401. Es aquí, permítame, revisamos que sea, que hayamos cambiado. 375, no, estos no son 375,000, no, 375, es que aquí se utiliza el sistema americano, el punto es coma, 8401, 8401. Fecha de hoy. Hoy es 2/02, raya 10, octubre, raya 2024. Hoy las octubre del 2024. Tasa de inflación anual. Entonces aquí nos dice que la inflación anual, según este resultado, vamos a tomar, bueno, aquí podemos tomar varias, o la 6,12 o la 6,84. Vamos a tomar aquí la más alta, la primera, 6,84. Tasa de inflación anual, 6,84. Ahí ya incluso está en porcentaje. Tasa de inflación mensual, él la calcula aquí. Listo, entonces ahí ya tenemos ya prácticamente liquidado el crédito. Entonces aquí lo que nos dice es los 240 millones en 6 años y medio, puntos adicionales, es decir, cuando le hacen a uno un crédito en VR, le dicen, sí señor, su crédito sale al VR, a lo que esté en la unidad de valor real, un valor que ustedes lo ven, cambia mensualmente o semanalmente, dependiendo de la variabilidad que tenga. VR más tantos puntos, entonces vamos a darle aquí unos puntos, vamos a decir que más 12, 12, entonces está en porcentaje.
Entonces él hace la conversión de la tasa mensual, 6,84 más 12, no se pueden sumar así, daría 18,84. Aquí para llegar a esta conversión, vea, bueno, estas celdas están protegidas, pero aquí ustedes ven una fórmula que es 1 más las celdas de 10, convirtió la tasa efectiva de estos a una tasa mensual, con la fórmula que ya conocimos, con la que hicimos aquí liquidaciones en los créditos. Esta fórmula mensual, esta. Teníamos la efectiva y la convertimos aquí con fórmula a mensual. 1 más i elevado a la 1 sobre n. Eso es lo que hace aquí el sistema. 1 más i elevado, ahí está, elevado a la 1 sobre n, elevado a la 0,08 es 1 sobre 12. Y la tasa de inflación mensual lo mismo, toma la del 6,84 efectiva anual y la convierte en 1 más i elevado a la misma, 0,083, que es un doceavo. Y listo. Ahora tenemos que escoger el plan. O es cuota fija en VR o es amortización constante a capital en VR, ¿no? Podemos decirle, vamos a tomar la primera. Entonces señalo aquí cuando dice al frente cuota fija en VR, le doy aquí la X. Cuando le diga la X mayúscula o minúscula, dejemos la mayúscula. Entonces aquí en la parte de abajo, él va a liquidar. Aquí está en cero. Ve aquí la tabla, en la parte de abajo está en ceros. Pero una vez le diga aquí qué plan voy a escoger, él automáticamente va a diligenciar. Enter. Y vea, aquí ya diligenció los datos. ¿Y qué significa cuota fija en VR? Que aquí le dejo una cuota fija en VR, 11,623 todos los meses. Y aquí se los liquidó 78 cuotas, lo mismo, todo en VRs esta cuota. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la diferencia entre esto y un crédito en pesos? Que aquí no le están prestando pesos, no le están prestando 240 millones de pesos. Aquí nos están prestando 240 millones divididos entre 375,8401 VRs. Entonces aquí a usted le prestaron fue 638,569,4342 VRs. Dice, sí, pero ¿y la plata que me dieron? Ah, bueno, la plata que le dieron es una cosa y aquí le va calculando el valor de la VR, vea. Cada mes empezamos con el 375, que fue el que tomamos de la página del Banco de la República, 375, octubre, y cada mes aquí lo va, vea, aquí se lo va proyectando. Esta es una tablita que se hizo ahí en VRs. Y la cuota en VR para cumplir con el pago total del crédito, que fueron 638, le va a abonar cuota en VR fija, como si fuera un crédito en cuota fija, 5,564 a capital y 6,000 a intereses. En VRs, aquí al frente, esto está, lo que está aquí en amarillo dice tabla de amortización en unidad de valor real. Y aquí a la derecha está la tabla de amortización en pesos. Aquí están los 240 millones y la cuota en pesos, mire, ya no le quedó igual. Por eso este es un sistema que es, quizás no es de engaño, no, no, ni más faltaba, sino es un sistema peligroso, porque dependiendo de cuánto sea la tasa de inflación, esto va a ser mucho más oneroso. Aquí le colocamos con un dígito, 6,84, que no es una tasa, que es la que vimos que estaba actualmente, y que empezamos pagando en pesos 4 millones de cuota y terminamos pagando, mire, de cuota terminamos pagando 6 millones, aquí está el final en cero, 6 millones de pesos. ¿Y eso por qué se subió tanto? Porque le están acomodando, le están ajustando el crédito a la inflación. Por eso a usted no le prestaron 240 millones, a usted le prestaron fue VRs. Y como la VR cada mes cambia, si cada vez bajara, pues esto se bajaba la cuota, pero cada vez la VR no cambia para abajo, cambia es hacia arriba. A no ser que quede igual. Queda igual, entonces no le cambia la cuota, porque no cambió la VR, no hay inflación. Esto es inflación. Ese es un sistema que se utilizó o se utiliza entonces en las liquidaciones de crédito bajo esta modalidad. Entonces ahí está. Empezó pagando 4 millones, casi 400 y terminó pagando 6 millones 700. Entonces, este es un sistema de liquidación muy diferente al de que empiezo con 4 millones 400 y termino con 4,400. Pero como aquí hay leasing, en la última tengo que pagar 24 millones. El de cuota fija, ya no empiezo con 4,400, empiezo con 4,600 y termino con 4,600. Y al final no hay que pagar nada. O el de crédito sobre saldos de capital, empezamos en 5,700 y terminamos en 3,100,000 de cuota. ¿Ve? Son diferentes modalidades.
Entonces, más que sumar cuál es mejor, es cuál es más conveniente de acuerdo con la capacidad de pago. Empezando alto, terminando bajito, eso es lo que ustedes definen. Empezando igual y terminando igual, una cuota medianamente alta, intermedia, 4,6, no empezando como la anterior, 5, aquí empezaba 5, pero terminaba bajito, 3, sino entonces entre 5 y 3 el intermedio está la cuota fija, que es fija, 4,6. Sistema LISIT, no empieza en 4,6, se va a ahorrar como 200.000 mensuales, empiezas en 4,4 y fijo, pero al final hay opción de compra de 24. O el sistema de VR empieza en 4 y le va cambiando todos los meses, ahí va subiendo, pam, 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 y termina en 6. Recordando que por este sistema, o por cualquiera que se analice, no se pueden comparar las platas de un año con otro así, pero es que no, pues es que 6 millones dentro de 6 años y medio pueden ser casi equivalentes o menores que lo que estoy pagando hoy de 4, un ejemplo. Y ahí está la liquidación en pesos. Al final se termina en 6,700 y aquí terminó en cero. El plazo, 6,653, 6,653. Y está liquidado aquí, entonces a mano izquierda, como nos lo liquidan en VR, en amarillo, y aquí en verde, el equivalente a pesos. A usted no le van a cobrar, usted paga pesos, uno en el sistema VR paga pesos, y uno dice, ¿dónde compro las VR? No, la VR es la forma en que se tasa el crédito y a cuánto le queda el VR. Entonces, cada mes, dependiendo del valor de de la forma en que le amortizaron capital e intereses en VRs, ese valor que usted paga cada mes va multiplicado por el valor de la VR del mes. Por eso aquí, esta cuota fija, que es 11.623, que uno la ve fija todos los meses, 11.623 VRs. Por eso le dijimos aquí al comienzo, haga la liquidación con cuota fija en VR, cuota fija en VR, 11.000, no se convierte en fija en pesos. Empezó siendo los 11.000, 4.300.000, y los mismos 11.000 terminaron en 6 millones. ¿Por qué? Porque la VR dentro de 6 años y medio ya no vale 300 y pico, vale 577. Hoy empezó costando 375. Esto va aumentando, va cambiando según la inflación. Este es el sistema entonces de cuota fija en VR. Voy a quitar el de cuota fija en VR para mostrarles, terminamos, y le voy a colocar la X aquí. A amortización constante a capital en VR, X. Aquí aparentemente quedó todo igual, pero veamos aquí. Ya no quedó la cuota en VR igual, empezó en 14.000, ya no en la anterior, 13.000, no es lo que habíamos visto. Lo que quedó en capital VR fue igual, vea, 8.000, 8.000, 8.000. El abono a capital en VR ese es el mismo, 8.000, 8.000, 8.000. Eso es lo que dice aquí el sistema. Amortización constante a capital. Este poco se utiliza. Le va cambiando es el valor de la cuota en VRs. Y al final, a la derecha, pues está también el crédito. Aquí empezamos en 5 millones, le abona capital, que el abono a capital en VRs es el mismo, 8.000, 8.000, pero empieza en 3 millones y los 8.000 se convierten en 4 millones. Aquí es al revés, mire, este sistema empezó pagando 5 millones en pesos y terminó pagando 4 millones en pesos, porque dejamos constante el capital. En el anterior habíamos dejado constante la cuota. Entonces, son formas de liquidar diferentes. Son aquí las decisiones que uno toma, vuelvo y repito, más que sumar y mirar cuál se paga más, porque esas sumas no se deben hacer porque son pesos de diferentes periodos. Es principio de las matemáticas financieras. No sume pesos de hoy con pesos de mañana, con pesos de después, no. Son diferentes, eso no tiene sentido sumar. Pero es que quiero saber, bueno, no se atormente sumando eso, que eso no es cierto. Es la capacidad que uno tenga para decidir una o la otra. En el ejercicio que ustedes van a hacer en el curso, vamos a mirar el curso de los R. Bueno, aquí está análisis de inversión y crédito. Yo aquí les doy en las pautas, ¿dónde están las pautas de ese ejercicio? Pautas para elaborar el producto 3. Este producto 3, ¿para cuándo está? Permítame, revisamos. Producto 3 para el sábado 12 de octubre. 10 días. Ya habíamos hecho la mitad del trabajo hace 15 días y hoy completamos las dos opciones que hacían falta. Y en las pautas nos dice, vamos a mirar las pautas de ese producto 3. Recuerde que todo tiene pautas para que ustedes las sigan y las cumplan para que lo apliquen.
En las pautas nos dice, ampliémoslo aquí, que van a tomar un crédito con un rango entre tanto y tanto. Ustedes eligen elaborar la tabla de amortización bajo la modalidad de saldo de capital, cuota fija, operación LICE y modalidad con tasa VR, que lo van a hacer a un plazo de tanto, que la tasa de interés es con una X, van a reemplazar la X por el último dígito más alto. Si el último dígito más alto es 6, de las dos o tres personas utilizan 15,6. Si el último dígito más alto es uno, el uno era uno y el otro era cero, eran 2, se utilizan el uno. Si es usted solito y el último dígito termina en 8, pues 15,8. Hacen la liquidación, como se hizo en las tasas, ahí les digo, por los dos sistemas, lo tienen que hacer cuando vayan al redondeo con cuatro decimales. Para el caso del leasing financiero, utilizar el 10% de opción de compra. Ah, mira, aquí ya les dije, para el caso de la VR, utilizar el equivalente a tantos pesos por cada VR. Aquí la liquidamos con el que nos daba el Banco de la República, 375,8401. Yo aquí ya les dije en las pautas que iban a utilizar el 378,05. ¿Cuánto hicimos aquí? 375,84. Casi le apunto, porque cuando yo hice esto, que fue al comenzar el curso, yo más o menos proyecté dije, para esta fecha en que lo vayan a hacer, puede estar acá. Bueno, como todavía está hasta el 12, no, pero ya quedó la misma, 375. Bueno, no importa. Y una tasa de inflación, vea, yo también la estimé como en el 6 y pico, aquí la estimé y estábamos hablando que la tasa está en 6,84. En las pautas les digo que van a utilizar el 6,XX y van a cambiar las XX por los últimos dos dígitos más altos. Aquí en este caso la tasa era un solo dígito, 15,8, 15,6, 15,5, según el dígito más alto de los CIPAS. Ustedes están en CIPAS, entonces tres personas. ¿Quién tiene el último dígito? No todo el código más alto, el último dígito más alto de su código. El último dígito más alto. Entre uno, 5 y 8, pues el 8 más alto, el último. Aquí son los dos últimos dígitos más altos. Entonces, si uno terminó en 28 y otro terminó en 30, el más alto no es el 8, porque es 28. Los dos más altos son 30, 30. ¿Ok? Un solo dígito sí sería el 8 y el 0, gana el 8. Pero uno que termina en 28 y uno que termina en 30, el más alto es 30. Entonces, cambiar 6,30. Tasa estimada de inflación 6,30. Eh, Entregar en Excel, siempre en Excel, pues para poderlo revisar y cualquier duda por el foro Comuniquémonos, foro académico, que es donde pueden subir sus preguntas o inquietudes. Aquí lo que no les dije, y ahorita lo escribo, que para el caso del leasing financiero van a utilizar, como lo hicimos por dos métodos, cuota fija en VR y amortización constantes. Yo les digo allá que lo hagan por cuota fija en VR, solamente cuota fija en VR. Le dan la X aquí a cuota fija en VR, que es esta cuota fija en VR, no el abono a capital constante. Y con base en eso, aquí lo importante, tal vez no les escribí, que era el análisis, así, entregar en el que realizan dicha liquidación en Excel, con los respectivos análisis de los resultados obtenidos, como lo más importante, haciendo las recomendaciones para tomar una u otra opción de crédito con el debido sustento. Eso es. Entonces, esto está para dentro de 10 días, para que lo terminen. Ya habíamos hecho la mitad en las tutorías anteriores. Bueno, muy bien. ¿Y después qué sigue para hacer? Después tenemos que hacer entonces la plantilla de estructura óptima de capital, que es esta plantilla para aplicar el EVA. Vamos a abrirla en un momentico. Después sigue la aplicación del valor económico agregado, que es este tema. No lo bajé. ¿Qué pasó? Aquí ya está bajando. Una plantilla en Excel. Ay, ¿qué pasó? Que no lo descargó. Aquí está, plantilla. Y lo bajé dos veces. Ok. Esta plantilla en Excel que la tienen ahí, esto, que es una empresa a la que le vamos a aplicar un árbol aquí, una toma de decisiones, y vamos a conocer el valor económico agregado, el EVA. Entonces, para este ejercicio, yo les voy a dar los datos de empresas.
Yo voy a sacarle una base de datos que tengo en la universidad para que ustedes no tengan que buscar empresa. ¿Qué hago con eso? Entonces yo les subo aquí, dentro de este unidad 3, les subo un enlace como una especie de foro. Le digo foro para elegir la empresa. Espero hacerlo esta semana. Este ejercicio del 3 para cuándo está. Perdón, plantilla 4. Esto está para entregar cuándo. El 2 de noviembre, dentro de un mes. Vea, hoy estamos a 2 de octubre. Eso está para dentro. Ah, no, sí, dentro de un mes porque es un sábado. Bueno, no importa. Dentro de un mes, sábado 2 de noviembre. Hoy es miércoles 2 de octubre. Un mes completico, perfectamente. Entonces, en un mes aprendemos a hacer esta liquidación y los análisis respectivos. Nosotros tenemos tutorías. Te reviso tutorías, cómo andamos, cuántas nos faltan, en dónde estamos. Estamos aquí el 2, tenemos de hoy en 8, tenemos el 23, tenemos el 30 y ya con esas tres aquí entregan el 2. Entonces, perfectamente con la del 9 y la del 23, si al caso, aquí entre estas dos hacemos esa liquidación de esa plantilla y les van a quedar ahí más de 15 días para que puedan elaborar el producto que entregan el 2 de noviembre. Y luego entregan uno el 12 de noviembre y aquí está el examen individual, que ese lo hacemos, la explicación la hacemos el 30 de octubre para que entreguen el 12 de noviembre el producto del mapa conceptual sobre el mercado público de valores. Entonces, ¿qué les hago? Aquí en esta, perdón, aquí en el curso, ahora me salí, en el curso les estaba diciendo que yo les voy a montar aquí un foro en la unidad 3 aquí, por aquí, va a abrir un foro donde yo les doy las empresas. Ahí les voy a dejar las empresas en Excel con la información que se necesita para diligenciar esta plantilla, los datos de las empresas. Y entonces en ese foro, ¿qué van a hacer? Ustedes eligen qué empresa de esas que están ahí van a escoger y van colocándola ahí. El grupo conformado por el CIPAS, Juan, Pedro, María y Santiago, elegimos la empresa tal. Colocan ahí cuál eligen. De tal suerte que cuando llegue otro grupo, como va en el orden, en el foro va quedando por la fecha más antigua y va sacando a la fecha más actual. Entonces ustedes van mirando, no es ahí, ay, a mí me interesa esta empresa, pero ya lo tendrá otro grupo, miren, ahí en el foro queda estipulado quiénes escogieron empresas. Ah, sí, esta empresa ya fue escogida por el segundo grupo. Yo voy de quinto, entonces ya tengo cuatro empresas que ya escogieron cuatro grupos. No tienen que escribir en el foro todos cada uno, no. Nombran las personas, una sola persona, así como entregaron el concurso de la bolsa, lo entregaba solo uno de los del CIPAS, solo uno. Aquí también, uno solo de los del grupo de los del CIPAS escribe. Mi grupo está conformado por Juan, Pedro, María y Santiago y elegimos la empresa tal, ya quedó para ellos. Si fue el primero que eligió, él escogió de las que habían cuál. Bajan ese archivo, eso es un archivo en Excel, lo bajan, lo guardan para que lo tengan allá para poderlo aplicar. Y sobre eso es que vamos a hacer la aplicación. Entonces, no tienen que ir a buscar empresas, yo les doy los datos de las empresas para que utilicen y cada uno va a tener una empresa distinta. Yo ya miro cuántos equipos son, de acuerdo con lo que hicieron el concurso. 8, ¿cuántos equipos eran? Ya ni me acuerdo. Bueno, los que hubiesen sido, y entonces con base en eso yo les voy mostrando, les voy dando la información. Ya, ¿por dónde que hice los equipos? O ya tal vez ya cerré lo de la bolsa de valores, sí. Bueno, 8 o 9 equipos, ya no recuerdo cuántos fueron. Entonces, según los equipos que quedaron, entonces a esos, pues a esos no, abro 8 y si al caso una empresa más, entonces tomo 9 empresas o 10, bueno, ahí ustedes eligen y cada uno ahí va tomando su información. Este busca, yo la tengo acá, perdón, espere que la tengo es aquí. ¿Cuántos equipos son? Concurso, resultados, aquí está el resultado. Fueron, fueron cuántas empresas, cuántos grupos, equipos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2, 4, 6, 8, 10. Entonces, buscaré 11 o 12 para que no haya dificultad. Pues si quieren seguir lo mismo, ¿no? Obviamente ustedes se definen. Entonces, cada uno va a tener una empresa y ahí la elige. ¿Cuándo hago eso? Hoy estamos a miércoles, pues yo estoy embolatado este fin de semana ahí en la oficina, pero bueno, yo miro a ver si de pronto el viernes, quizás en la mañana o tarde, saco esa información. Ustedes están ahí pendientes en la página cuando se publique foro para elegir la empresa, a aplicar el valor económico agregado. ¿Listo? Entonces, con base en eso, yo les doy la información. Listo, muchachos, quedamos entonces así y nos veremos entonces de hoy en 8 para hacerle esas aplicaciones. Listo, Chao, profe. chao. Feliz noche, buena noche, que descansen. Chao, chao.